Hoy hablaremos de un piloto de enorme habilidad. Veloz, dedicado, muy disciplinado y sereno, pero al que la historia ha tratado de forma poco justa. Su época quedó marcada por la incursión de varios talentosos pilotos franceses, en donde él sin duda se destacó. Bienvenidos a los expedientes F1. No olviden dejarnos su like, suscribirse y recomendarnos. Esto es El Gran Circo. Didier Joseph Louis Pironi nació el 26 de marzo de 1952 en Velcren, Val-du-Marne, Francia. Su padre fue Louis Dolem y su madre Imelda Pironi. Tuvo un medio hermano que al mismo tiempo era su primo hermano. ¿Qué? A ver, ya no entendí nada. Bueno, la razón de esto fue porque tenían el mismo padre y sus madres eran hermanas. ¡Uh, la, la! ¡Mais oui, monsieur! Ok, está bien. Este medio hermano y primo a la vez fue Louis José Lucien Dolem, mejor conocido como José Dolem, quien nació en 1944 y que fue también piloto de la Fórmula 1, aunque solo pudo correr una carrera. Fue en Watkins Glen, en Estados Unidos, y solo pudo dar 25 vueltas, ya que su coequipero tuvo un espantoso accidente que le arrebató la vida, y en la escudería le pidieron que suspendiera la carrera. Desde luego Didier quiso seguir los pasos de su medio hermano, y lo cierto es que José lo apoyó y aconsejó desde un principio, ya que siempre tuvieron una buena relación. Aunque no hay mucha información sobre su infancia, tal vez por todo lo antes mencionado y algunos datos no se llegan a precisar del todo, se sabe que creció en el seno de una familia bien acomodada, de buena educación y disciplina. Pero por otro lado, el apoyo y la admiración por su medio hermano le permitieron crecer y encauzar su verdadera pasión en la vida, los autos de carreras. Así que su meta desde un principio era llegar a la cima del automovilismo, y lo intentó todo con una inquebrantable determinación, aunque para poder materializar ese sueño había que aprender. Sus estudios profesionales los comenzó como ingeniero, sin embargo, la licenciatura la culminó en ciencias, y como todo buen hijo, intentó unirse al negocio familiar que era la construcción, pues su padre era dueño de una cantera y el marido de su madre, Valdi Pironi, la dirigía. Pero cuando la pasión llama, es difícil resistirse, así que se aplicó para poco después entrar a la escuela Winfield Racing School, en el circuito de Magny-Cours. Esta escuela de gran reconocimiento ha desarrollado el talento de varios pilotos desde 1964, entre ellos Alain Prost, Jacques Laffite y Damon Hill, y otros más de 30 pilotos que han llegado a la Fórmula 1, y en la actualidad pilotos como Theo Pourchaire, Isaac Hadjar, Dorian Pang y Arthur Leclerc. Una vez graduado y de hecho con honores, ya que fue el mejor estudiante del año 72, se ganó la beca Volant Shell Competition, lo que le permitió entrar gratuitamente a la Fórmula Renault. Ese fue un muy exitoso programa de formación de pilotos que apoyaba a los más destacados pilotos franceses de aquel entonces, a quienes se les llegó a conocer como los 7 mosqueteros franceses. Ellos eran René Arnoux, Jean-Pierre Jarier, Patrick Tambay, Patrick Depailler, Jacques Laffite, Jean Jabouille y por supuesto nuestro protagonista Didier Pironi, quien rápidamente dio muestras de su talento ganando el campeonato Super Renault en 1974 y en 1976. Y en 1977 ganó la prestigiosa carrera de apoyo del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 3. 1978, por fin llegó el tan esperado debut en la Fórmula 1. 15 de enero, Gran Premio de Argentina. El primero en darle la oportunidad fue Ken Tyrrell. Ese mismo año ganó las 24 horas de Le Mans junto a Jean-Pierre Jassot. Después de 2 temporadas con Tyrrell, Pironi logró darse cuenta que era buen equipo, pero no contaban con los medios para desarrollar todo su talento. Así que para 1980 la opción fue el equipo francés de Guy Ligier, y en el Gran Premio de Bélgica, en el circuito de Zolder, llegó su primera victoria en la máxima categoría con su JS 1115. Esa temporada además consiguió varios podios. Sin embargo, la Fórmula 1 estaba cambiando. Los problemas entre la FISA, Federación Internacional de Automovilismo Deportivo, y la FOCA, Asociación de Constructores de la Fórmula 1, dirigidas respectivamente por Bernie Ecclestone y Jean-Marie Balestre, generaron un ambiente muy político lleno de conflictos económicos y poder en toda la Fórmula 1, provocando que tanto escuderías como pilotos formaran bandos, convirtiendo el deporte en una lucha muy intensa y desgastante. En fin, todo lo anterior provocó muchas dudas en Didier, y Enzo Ferrari consideraba que Gilles Villeneuve, quien ya
ya tiene su expediente F1 y Didier Pironi harían una fantástica pareja. Así que le hizo una oferta a Pironi, quien no lo pensó dos veces, y en 1981 el piloto francés decidió unirse a la escudería de los de Maranello. Ahora Ferrari tenía a un canadiense y un francés que cuando lo necesitaban, entre ellos hablaban en francés para que los italianos no se enteraran de los códigos entre ambos pilotos, quienes desde un principio se llevaron muy bien. De hecho, Villeneuve le dio una cálida bienvenida a Pironi y lo trató como su igual. Pero bueno, desde luego Gilles, quien llegó a Ferrari desde el año 77, era el piloto número 1. Villeneuve era de una intensidad inmensa y sumamente veloz. Pironi, aunque también muy veloz, era mucho más sereno y sobre todo estable. Esto provocó en la escudería que muchos comenzaran a preferir a Pironi, pues Villeneuve le generaba a los mecánicos e ingenieros mucho más trabajo y costos excesivos en el presupuesto debido a sus violentas acciones que muchas veces terminaban en accidentes. Así que esa primera temporada con Ferrari, Villeneuve fue siempre más rápido en las clasificaciones, pero Pironi más constante en las carreras, aunque esa primera temporada no pudo obtener buenos resultados. En 1982, Pironi fue presidente de la GPDA, Grand Prix Drivers Association, asociación de pilotos de grandes premios, y acompañó y apoyó a Niki Lauda en la única huelga de pilotos que se ha presentado en la Fórmula 1, antes de la primera carrera de la temporada en el circuito de Kyalami en Sudáfrica. Pero los problemas entre la FISA y la FOCA continuaban, y para el Gran Premio de San Marino en el circuito de Imola no corrieron los Williams, Brabham, McLaren y Lotus, quienes estaban a favor de la FISA. Y aquí la historia dio un vuelco por completo. Lo más común es escuchar que el malo de la película siempre fue Pironi y Villeneuve la víctima. Lo cierto es que hay versiones diferentes y es tarea de cada quien llegar a la mejor conclusión. 25 de abril de 1982. Se larga la carrera donde, a falta de tantas escuderías, los favoritos eran Villeneuve y Pironi por la Ferrari y Prost y Arnoux por Renault. Pero los dos Renault se terminaron retirando. Así que se trataba de una carrera tranquila donde el 1-2 para la Ferrari estaba asegurado. Pero para sorpresa de Villeneuve, después de un breve despiste, Pironi aprovechó y adelantó al canadiense. Con buen humor, Villeneuve entendió que, a falta de tantos autos, Pironi estaba dando espectáculo al público asistente, así que más adelante recuperó la delantera para seguir el aparente juego. Y a falta de 2 vueltas, la escudería les informó a ambos a través de los carteles que redujeran la velocidad. Villeneuve interpretó que la instrucción era clara: reducirían la velocidad pero conservando las posiciones. Para Pironi esto no fue igual de claro, y en la última vuelta rebasó a Villeneuve, llevándose el Gran Premio de San Marino. Esta maniobra hizo que el piloto canadiense estallara de furia, sintiéndose traicionado por el que hasta ese momento consideraba uno de sus mejores amigos. Y es que un piloto como Villeneuve, quien siempre fue destrampado, llevando su auto al límite, también era muy disciplinado y sin malicia, casi inocencia. Por ejemplo, en 1979, él sabía que podía haber luchado por el campeonato, pero el turno era para el sudafricano Jody Scheckter. Lo respetó y cumplió las órdenes de equipo. Por supuesto, consideró que ese 1982 era suyo, se lo había ganado. Una vez terminada la carrera, en el podio de ganadores, ni siquiera le dirigió la mirada a Pironi y más tarde declaró: si en las señales te dicen despacio, debes ir despacio y conservar la posición. Así ha sido siempre en Ferrari. Por su parte, Pironi dijo: despacio significa que debes tener cuidado y no tener un accidente, pero no que está prohibido adelantarse. Marco Piccinini, director deportivo de aquel entonces, dijo que la orden se les dio porque los motores turbo consumían mucho combustible y había que cuidar el que llegaran a la meta. Por su parte, Mauro Forgieri, director técnico de la época, quien por problemas personales no estuvo en la carrera, dijo que eso jamás hubiese pasado si hubiera estado ahí, porque ese cartel fácilmente se prestaba a ser malinterpretado y ese tema no lo habían acordado en el pasado. Y según Paolo Scaramelli, jefe del equipo de mecánicos, dijo que en el equipo se habían acordado que si los dos Renault quedaban fuera de la carrera, las posiciones debían mantenerse. Y Pironi declaró finalmente que antes de la carrera se reunieron Prost, Arnoux, Gilles y él, donde acordaron dar un buen espectáculo, pero sin rebasarse hasta la primera mitad de la carrera. Después de eso, correrían libremente. Pero las declaraciones de Villeneuve continuaron. Le he declarado la guerra, dijo. Nunca más volveré a dirigirle la palabra. Es una guerra absoluta a partir de hoy. Búsquense a otro piloto. Creí por un momento tener como un compañero a un amigo y hoy me di cuenta que es un imbécil. Se portó mal. Me cuesta mucho creer todo lo que hoy pasó en la pista.
Al día siguiente, la idea seguía mortificándolo. Llegó con Enzo Ferrari para pedir que se tomaran medidas y cuál sería el veredicto del commendatore. Enzo solo le dijo: lo importante es que ha ganado una Ferrari. 8 de mayo, Gran Premio de Bélgica, circuito de Zolder. Pironi fue más rápido que Villeneuve en las qualis. Por supuesto, el canadiense no iba a darle a Didier ninguna ventaja. A falta de unos segundos para definir la quali, salió encendido, dispuesto a todo para bajar los tiempos, a pesar de solo contar con neumáticos usados, llevando, como casi siempre, el auto al límite. Más adelante se encontró con el March del alemán Jochen Mass, quien iba a menos de 100 kilómetros por hora, provocando uno de los accidentes más aparatosos y dolorosos en la Fórmula 1, donde horas más tarde Gilles Villeneuve perdería la vida. Para conocer el incidente con más detalle, puedes verlo en el expediente F1 de Villeneuve. El único piloto que se atrevió a visitar a Villeneuve en el hospital fue Pironi, aunque obvio, nada pudo hacer. Después de la muerte de su compañero, como todo en la vida y aparentemente más en la Fórmula 1, el show debe continuar. Ahora Pironi tenía una clara oportunidad para convertirse en el campeón de la Fórmula 1, además el primer piloto francés en hacerlo, pero el destino tenía otros planes para él. 13 de junio en el Gran Premio de Canadá. Al arrancar la carrera tuvo problemas con el motor y lamentablemente Riccardo Paletti encontró a Pironi y se estampó con él. El accidente provocó el feroz fuego que nadie pudo interrumpir y el joven piloto italiano falleció. En poco más de un mes, 2 pilotos perdieron la vida ese trágico 1982. Y Pironi, de alguna u otra forma, estaba involucrado. Después de eso, los buenos resultados comenzaron a darse y todo iba viento en popa. Ese 126 C2K de la Ferrari parecía que el francés por fin lo había domado. 7 de agosto, Gran Premio de Alemania, circuito de Hockenheim. Se corrían las prácticas libres y Didier Pironi, qué ironía, se impactó en la parte trasera del auto de su compatriota Alain Prost de una forma muy similar a la que Gilles Villeneuve lo había hecho. La muerte nuevamente estaba cerca de las pistas, pero esta vez Pironi la burló, gracias a que en Ferrari, después del accidente de Gilles, reforzaron los autos para darles mayor seguridad. Sin embargo, el accidente fue terrible. Pironi le pedía desesperado a Nelson Piquet, quien se bajó a auxiliar: ¡sácame de aquí! ¡Sácame, por favor! Piquet, al ver el rostro desfigurado y totalmente ensangrentado, terminó vomitando y fue atendido por los comisarios de pista y las asistencias médicas. Pironi, dándose cuenta de la gravedad del accidente, le imploró a Sid Watkins, quien también ya tiene su expediente F1: no permitas que me corten las piernas, te lo ruego. Se actuó lo más rápido posible y Pironi no tuvo que ser amputado, aunque las graves consecuencias lo terminaron alejando por completo de la Fórmula 1. Los 2 pilotos y amigos que arrancaron ese año la temporada en Ferrari con enormes expectativas, ahora uno de ellos estaba muerto y el otro retirado para siempre de la Fórmula 1. Al final de la temporada, a pesar de haberse perdido tras el accidente 6 carreras más un abandono, Didier Pironi quedó en la segunda posición a tan solo 5 puntos de Keke Rosberg, campeón de ese 1982. Tuvo una recuperación muy lenta y dolorosa, donde vivió 33 operaciones. Enzo Ferrari le envió un trofeo al hospital que decía: Didier Pironi, el auténtico campeón de 1982. 4 años después, intentó volver a la Fórmula 1. Realizó pruebas con AGS y con Ligier, pero el mismo Pironi se dio cuenta de que su regreso ya no era posible. Pero la velocidad seguía siendo algo indispensable en su vida, así que encontró en la motonáutica esa adrenalina. Y así comenzó a correr lanchas en alta mar. Y el 23 de agosto de 1987, Didier Pironi perdió la vida junto a sus otros 2 tripulantes tras un accidente en la Needles Trophy Race, cerca de la isla de White, en el Canal de la Mancha, a bordo de su lancha Colibrí 4. Tras la muerte de Pironi, Catherine, quien había regresado con él, dio luz a gemelos y muy poco después se comunicó con la viuda de Villeneuve, Joan, y le comentó que tenía la intención de nombrar a sus hijos Gilles y Didier, que si no tenía ninguna objeción. Joan, sorprendida por la llamada y la petición, respondió solo con un tímido «sí, está bien». Fue la última vez que hablaron las 2 viudas de estos 2 enormes pilotos. En su muy corta carrera, Didier Pironi ganó 3 grandes premios, logró 13 podios, sumó 101 puntos y consiguió 4 pole positions. Hemos llegado al final de otro episodio de los expedientes F1. Ojalá que lo hayan disfrutado. No olviden dejarnos su like, suscribirse y recomendarnos. Nos vemos muy pronto. Esto es El Gran Circo.